resolver las controversias mediante esa forma. Y el convenio arbitral, además, también hará referencia a una relación contractual o extracontractual. La relación contractual sería, dice, este convenio sirve para, para resolver los conflictos que se produzcan de la aplicación del contrato X. O también puede decir que va a resolver las controversias de una relación extracontractual, que no está fijada en un contrato propiamente dicho. Bueno, como digo, entonces, las distintas legislaciones pues tienen su propia forma de nombrar a esto que vamos a llamar nosotros el pacto fiscal. No es de los temas más que gusten más, ¿no? Pero lo tenemos que dar y por eso lo vamos a dar relativamente rápidamente, porque luego vamos a ver ya la conformación del tribunal arbitral en otro tema. Vamos a ver el procedimiento, eso sí que lo tenemos que ver también con cierto detenimiento, y luego vamos a ver el laudo arbitral. Entonces, este pacto arbitral lo vamos a pasar pues probablemente un poco más rápido por las circunstancias que les acabo de detallar. Vamos a ver entonces este pacto arbitral. Vamos a dar un concepto de pacto arbitral. Ya les he dicho el concepto que da nuestra legislación de cláusula arbitral y también de convenio arbitral. Y vamos a ver este concepto de pacto arbitral que decimos, ya hemos dicho algo parecido en nuestro pacto arbitral y en nuestra cláusula arbitral, pero decimos que el concepto que podemos dar de pacto arbitral es este, ¿no? Es un negocio jurídico. Claro, es un negocio jurídico de naturaleza contractual, ¿verdad? De naturaleza contractual, porque efectivamente el pacto arbitral es una manifestación de ambas partes de la voluntad de someter los conflictos a un arbitraje, mediante el cual las partes manifiestan su voluntad de deferir, o sea, de enviar o de resolver la solución de sus conflictos de interés actuales o futuros, originados en una relación contractual o en una situación de hecho. Decíamos que podía ser una relación también extracontractual, decíamos, ¿verdad? Y lo difiere entonces a la justicia arbitral. Dice, esto lo vamos a resolver mediante arbitraje, a lo que llamamos la justicia arbitral. Y entonces, quedando derogada entonces la jurisdicción ordinaria. Dice, no nos vamos a someter a la jurisdicción ordinaria, nos vamos a someter al arbitraje, a la justicia arbitral, a un tribunal arbitral o a un árbitro, ¿no? Que decíamos que vamos a ver luego que puede ser también un único árbitro. Este pacto arbitral puede acordarse por las partes a través de dos formas específicas. Digamos, en nuestro caso, digamos que le llamamos entonces cláusula arbitral o convenio arbitral, ¿no? Y en otras legislaciones veremos también cláusula compromisoria o compromiso. Nuestra legislación, efectivamente, en su artículo 43, la ley 708 me estoy refiriendo, en su artículo 43 norma el convenio arbitral y establece que este es un instrumento que se instrumenta por escrito, sea como cláusula de contrato principal o como acuerdo separado del mismo. O sea mediante cláusula arbitral o mediante convenio arbitral, ¿no? Y decimos que ese artículo 43 nos dice que el convenio arbitral es el acuerdo que se instrumenta por escrito en otro documento posterior diferente al contrato, en el cual las partes se obligan a someterse a someter las controversias a arbitraje. El convenio arbitral debe constar en un soporte físico, dice nuestra ley, electrónico o cualquier otro que deje constancia de la expresión de voluntad de las partes manifestada en conjunto o en forma sucesiva. Y el convenio arbitral hará referencia
a una relación contractual o extracontractual, como decíamos también antes. Miren que nuestra ley, la 708, difiere un poco, o hace más énfasis, por lo menos, a la conciliación que lo hacía la anterior ley, la 1770. Esta ley, bueno, nos dice que tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de la resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual, nos dice, ese es el objeto de la ley 708, y habla luego del marco de competencia y luego nos dice cuáles son los principios. Y nos habla de una serie de principios, el de la buena fe, el de la celeridad, el de la cultura de paz, que está hoy muy en la propia Constitución, también nos pide que apliquemos esta cultura de paz. Cuando nosotros en la conciliación o en el arbitraje intentamos precisamente implantar esa cultura de paz, es decir, vamos a arreglar los problemas primero en la conciliación entre nosotros mismos, y si no podemos, lo someteremos a un arbitraje que es menos formal que el jurisdiccional, y entonces crear la cultura de paz, ¿no? Otro principio es el de la economía, en la economía sobre todo procesal, ¿no? La economía procesal, que luego se convierte también en economía para las partes, porque aunque este sí que tiene un costo y lo tiene un costo prefijado, pues resulta que nos va a salir más barato que seguir un proceso judicial probablemente por el tiempo, el transcurso del tiempo que pasa para resolver un juicio. Nos va a salir más económico el arbitraje, aunque en este sí que se dice que tiene que pagar, en el otro se dice que es gratuito, pero al final acaba siendo más caro. Luego la finalidad también, la flexibilidad es importante también, que es mucho más flexible que el proceso judicial. La de idoneidad también, ¿no? El conciliador o el árbitro legitiman su intervención a partir de su actitud, conocimiento y experiencia en el desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias. Y la idoneidad que decíamos que tenían que tener los árbitros en el caso del arbitraje ya, y que eso lo respalda el centro en el caso de que sea un arbitraje institucional. El de la igualdad de las partes también, la imparcialidad del árbitro, la independencia, la legalidad, la oralidad y la voluntariedad, porque las partes, de forma libre y de mutuo acuerdo, pues acceden a un medio alternativo de solución de controversias. Bueno, luego nos habla también de las materias excluidas de la conciliación y el arbitraje, que las vimos el otro día, y nos habla también de la exclusión expresa y nos habla de los bienes, obras y servicios contratados en el extranjero. Habla de varias otras informaciones y luego nos habla ya cómo se organiza la organización de la conciliación y el arbitraje. Y nos habla ahí de las atribuciones que le da también al Ministerio de Justicia, y las administradoras de conciliación y arbitraje nos dice qué clase de personas jurídicas o personas naturales pueden acceder a él. Luego nos habla de la conciliación. Por eso decía que esta ley 708 como que le da un mayor énfasis a la conciliación que lo hacía la 1770. La 1770 prácticamente se centraba en el arbitraje. En esta se pretende darle también una funcionalidad a la conciliación. Y luego, después de la conciliación, entonces nos viene lo que estamos viendo nosotros ahora, que es el arbitraje. Y el arbitraje está a partir de el artículo 39 de la ley, y nos habla luego de lo que estábamos hablando ahora, que son la cláusula arbitral y el convenio arbitral que acabamos de presentar. Entonces, en el artículo 44, entonces, nos establece que todo convenio arbitral que forme parte de un contrato principal se considera como
un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. Ya decíamos que sería un contrato aparte, ¿no? Tiene naturaleza contractual, pero es distinto del contrato principal. El contrato principal tiene un objeto y este tiene el de conciliar o someter al arbitraje las controversias que se puedan dar de la aplicación de ese contrato. Y en el artículo 45 nos dice que el convenio arbitral importa la renuncia, nos dice la renuncia de las partes a iniciar un proceso judicial. Cuando inician un proceso arbitral, las partes renuncian a iniciar un proceso judicial sobre las materias y controversias sometidas a este arbitraje. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del pacto arbitral? El único requisito esencial del pacto arbitral es que conste, como dice la ley, en cualquier documento. Habíamos visto a lo que decía la ley de la 708. Dice que conste en cualquier documento. Y la expresión documento es amplia, porque ¿en qué documento? Pues puede ser en una nota, en una carta, en un correo electrónico, los medios ahora que tenemos electrónicos sobre todo, o antes se hacía por teles, fax, intermagnetofónicas, que ya no se utilizan, ¿no? Pero por cualquier documento de esa naturaleza, ¿no? La legislación boliviana también exige la constitución de este requisito, dado que el pacto arbitral, por su naturaleza intrínseca, debe constar por escrito. Así nos dice también nuestra ley. La cláusula compromisoria, mediante este convenio, en la cláusula compromisoria, mediante este convenio, porque es un convenio al final de esa cláusula, las partes contratantes acuerdan solucionar total o parcialmente las diferencias futuras que puedan surgir en relación con un determinado contrato a través de un tribunal de arbitraje. ¿Y cuáles son los requisitos esenciales? Pues la esencia de esta cláusula es que ésta se formalice antes de que surjan las diferencias contractuales a las cuales se refieren. O sea, si lo hacemos en una cláusula arbitral, en nuestro caso, como decíamos que contempla nuestra ley, pues entonces lo vamos a hacer en el momento en que firmamos el contrato, antes de, por supuesto, de que se haya producido las controversias. Y si el acuerdo de voluntades consta en un documento separado del contrato, al cual se refiere la cláusula compromisoria, es necesario para su eficacia que produzca efectos jurídicos y sea vinculante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Las cláusulas compromisorias es un verdadero contrato, como decíamos antes, ¿no? Así lo acepta la doctrina. Y, por ejemplo, Martínez Neira dice que la cláusula compromisoria participa de la naturaleza jurídica del pacto arbitral. Es un verdadero contrato que se erige como ley de las partes y para los propios árbitros. Claro, decíamos lo que, lo que nuestro propio Código Civil te dice que el contrato es ley entre partes, ¿no? Lo mismo, esto va a ocurrir con la cláusula compromisoria. ¿Cuáles son las características? Pues la cláusula compromisoria tiene estas características. Tiene relación directa e inmediata con un contrato. Si viene dentro de una cláusula del mismo contrato, pues con ese contrato, ¿no? Por lo tanto, a través de la cláusula compromisoria, no puede someterse a decisión de los árbitros a asuntos diferentes a ese contrato o diferentes extracontractualmente. Se debe pactar antes de que se origine cualquier conflicto o controversia entre las partes. Es decir, que la cláusula compromisoria opera para diferencias futuras. Hay una cláusula compromisoria que dice que en el caso de que ocurra una controversia en la aplicación de este contrato y no sé qué, pues nos sometemos a arbitraje, ¿no? Así que para diferencias futuras. Si no expresa nada, esta se extiende a cualquier conflicto que directa o indirectamente tenga relación con el contrato
al que se ha referido. Podría referirse a algo, pero lo normal es que no se diga para este caso en concreto, ¿no? Podría decirlo, pero si no lo dice es que cualquier controversia que se produzca en relación con ese contrato se le aplicará la resolución de conflictos mediante el arbitraje. El principio de universalidad, ¿qué significa? Pues que este pacto arbitral se extiende a todas las diferencias, a eso se le llama universalidad, a todas las diferencias que puedan surgir de la relación contractual, a todas las diferencias que puedan surgir de la relación contractual durante la ejecución o cumplimiento del contrato o durante la institución o terminación del contrato, también puede ser. Y el arbitraje, asuntos de contenido no patrimonial, también es admitido en el derecho comparado. La cláusula arbitral no representa restricción expresa y por no representar precisamente esta restricción expresa a su desarrollo, el tiempo y sobre todo la materia habrá que extenderse entonces como permisiva de las diversas cuestiones ocurridas con anterioridad al contrato durante su ejecución y aún excepcionalmente por circunstancias posteriores. Siempre eso es cierto que unas y las otras presenten estrecha afinidad entre sí y estén relacionadas con ese contrato al que le habíamos sometido a la resolución por arbitraje. Divisibilidad de la cláusula compromisoria. La divisibilidad implica que en la formación y consagración de la cláusula concurren los elementos esenciales y accidentales relacionados, pero perfectamente diferenciados. De esta manera, la nulidad, ineficacia o inexistencia de la cláusula, salvo que se trate de un elemento sustancial, no afecta la totalidad del pacto arbitral. No afecta la totalidad del pacto. La cláusula, aunque la cláusula compromisoria es divisible, no significa que ésta pueda subsistir eliminando la parte declarada nula o ineficaz, si razonablemente aparece que las partes no hubiesen requerido o no hubiesen querido ese pacto. Por ejemplo, si aparece claro que las partes quieren dirimir su conflicto a través de un tribunal de arbitraje, pero además se infieren como sustancial que el conflicto se resuelva por las reglas del arbitraje internacional, acudiendo al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional por árbitros nombrados por esa Cámara, pues se sesionarán en Panamá y cuyo idioma será el inglés, porque así está previsto en esa Cámara. Las instituciones de arbitraje de Bolivia no deberán asumir el conocimiento del proceso si hay oposición, ni los árbitros bolivianos designados por dichas instituciones deberán asumir su propia competencia, alegando que por tratarse de personas con domicilio en Bolivia, cuyo contrato se ejecutó en Bolivia, no se dan las bases para acudir al arbitraje internacional, declarando parcialmente nulo o ineficaz el pacto arbitral. O sea, las instituciones de arbitraje de Bolivia no deberán asumir el conocimiento del proceso si hay una oposición, ni los árbitros bolivianos designados por dicha institución deberán asumir su propia competencia. La simplicidad. Otro de los principios es la simplicidad, ¿no? Pues dado que la cláusula compromisoria es un verdadero negocio jurídico, hemos dicho que es un verdadero negocio jurídico, cuyo contenido y definición se encuentra previsto legalmente, pues dicho acuerdo se perfecciona sencillamente
con lo cual es suficiente que las partes se refieran a ella de manera inequívoca. La autonomía del pacto arbitral. Tiene una autonomía este pacto arbitral, ¿verdad? Pues la doctrina sí que es unánime cuando sostiene que la autonomía del pacto arbitral frente a la relación contractual o extracontractual que corresponde a la materia objeto de arbitraje. Hay una autonomía entonces entre el pacto arbitral frente a la relación contractual, frente al contrato. Son dos contratos, pero autónomos, ¿no? Y vamos a alguna legislación comparada que vemos en la doctrina también. En México, por ejemplo, el compromiso que es un contrato en sí y el convenio que se forma por el intercambio de cartas, teles o correos, como decíamos antes, tienen plena autonomía. Por ello, si se suscitare la nulidad del contrato objeto de la contienda, en nada afectaría la validez del compromiso y la impugnación de nulidad del compromiso sería intrascendente respecto a la validez del contrato de fondo. O sea, tienen autonomía el contrato y el pacto arbitral. Son autónomos entre sí, aunque los dos son un contrato, pero son autónomos entre sí. Y también siguiendo un poco con esta jurisprudencia y doctrina internacional, pues los tribunales franceses, los italianos y los estadounidenses se han pronunciado por la autonomía del acuerdo arbitral. O sea, dice que el acuerdo arbitral es autónomo en relación con el contrato principal. Y en efecto, en un fallo del Tribunal de Apelación de Orleans, que se dictó en febrero de 1966, se dice que el acuerdo compromisorio, concertado por separado o incorporado al acto jurídico al que se refiera, goza siempre, salvo circunstancias excepcionales, no invocadas en el caso que se trate, de una completa autonomía jurídica, que incluye, mejor dicho, que excluye que pueda ser afectado por la eventual invalidez del acto. O sea, tiene autonomía jurídica el pacto arbitral y el contrato principal. También en la jurisprudencia de los Estados Unidos también se sostuvo igualmente este criterio. Habiéndose celebrado un contrato de compraventa de lana, dice el caso en concreto, ¿no? Que es una jurisprudencia, en que se incluyó la cláusula compromisoria en virtud de la cual toda controversia que no se refiera al estado calidad de las mercaderías serían sometidas al arbitraje. El comprador se opuso al arbitraje, alegando que el contrato se había celebrado con fraude, dijo ese caso. El tribunal de primera instancia decidió que, habiéndose concertado el contrato principal con fraude, la cláusula arbitral carecería de validez. Y el Tribunal Superior, al revocar el fallo de primera instancia, sostuvo que la cláusula de arbitraje es distinta de las demás disposiciones del contrato y que no se había alegado que la cláusula compromisoria fuera fraudulenta y que esta cláusula estaba concebida en términos lo bastantemente amplios para abarcar el caso de fraude. Se revocó el fallo de primera instancia en ese caso. Eso en Estados Unidos. En Colombia, un gran sector de la doctrina niega el principio de la autonomía del pacto arbitral.
perdón. En Colombia, decíamos, un gran sector de la doctrina niega el principio de la autonomía del pacto arbitral. Por ejemplo, el profesor Gamboa expresa, dice, es importante hacer esta aclaración, pues si al tribunal se le llegare a plantear la nulidad total del contrato que contiene el pacto, pues parecería de competencia, carecería de competencia para ello. Toda vez que si la declarare, pues cobijaría también la estipulación arbitral, o sea, su propia existencia. Niega entonces el principio de la autonomía del pacto arbitral en Colombia. Para otros teóricos, en cambio, la autonomía de las cláusulas compromisorias es evidente. El profesor Gamboa de Colombia la niega en ese caso, ¿no? Pero para otros doctrinarios la autonomía de la cláusula compromisoria es evidente, pues se trata de un contrato dentro del contrato, ya que el pacto arbitral tiene las mismas partes, pero objeto y consecuencias diferentes, como decíamos antes, independientes. El contrato principal tiene un objeto de contrato y el otro, la cláusula compromisoria, pues tiene el objeto es de resolver las controversias en caso de que se produzcan mediante el arbitraje. Y por su parte, el Consejo de Estado colombiano ha admitido la naturaleza autónoma de la cláusula compromisoria, pero bajo estos términos. Dice, la cláusula compromisoria constituye un verdadero contrato, pues por ella las partes estipulan someter a la decisión arbitral todas o algunas de las diferencias que se susciten en relación con un contrato determinado y como tal contrato administrativo si aquel también lo es. O sea, el Consejo de Estado colombiano entonces sí que ha admitido la naturaleza autónoma de la cláusula compromisoria, pero en esos términos que acabamos de ver. La jurisprudencia, el principio de la autonomía del pacto arbitral es aceptado por la jurisprudencia y la doctrina iberoamericana y se conoce como el apartamiento de la cláusula arbitral. Así le llaman tanto en Perú como en Venezuela, como en Uruguay, Argentina, México, Ecuador y otras, ¿no? O sea, el principio de la autonomía del pacto arbitral es aceptado por la jurisprudencia y la doctrina iberoamericana, que le llaman el apartamiento de la cláusula arbitral, la autonomía. En Colombia, el doctor Díaz Rubio, en conferencia dictada en 1977, sostuvo que la cláusula arbitral se considera un contrato distinto y, por tanto, si también entonces este doctrinario la considera la cláusula arbitral como un contrato distinto. Y, por tanto, si el compromiso o la cláusula compromisoria son válidos, por cumplir requisitos de forma y de fondo que exigen las leyes, pues los árbitros pueden decidir sobre la validez del contrato principal. Martínez Neira, otra vez, ya nos había manifestado antes que la cláusula compromisoria participa de la naturaleza jurídica del pacto arbitral. Y es un verdadero contrato, dice, que se erige como ley de las partes y para los propios árbitros. O sea, como decíamos antes, como nuestro propio Código Civil dice, los contratos surten como ley entre partes. Y dice también en este caso, Martínez Neira dice, se erige como una ley entre partes y también para los árbitros, claro. El pacto arbitral y los contratos de adhesión
¿Cómo vemos entonces este pacto arbitral en relación con los contratos de adhesión? Veamos la validez del pacto. Al ser estos contratos, los contratos de adhesión, impuestos por una de las partes, que esto ya lo hemos repetido muchas veces, pues la mayoría de las veces la parte que se considera fuerte, es decir, aquella que ha elaborado el propio contrato, porque la otra solo ha podido adherirse a las cláusulas que ha producido la otra parte, pues al ser estos contratos de adhesión impuestos por una de las partes, un gran sector de la doctrina dice que la nulidad de la cláusula compromisoria dice que, o sea, asegura la nulidad de la cláusula compromisoria insertada en el respectivo contrato. Claro, porque dice, como es un contrato de adhesión, una de las partes solo ha sido la que ha elaborado las cláusulas, entonces una gran parte de la doctrina pues, considera la nulidad de la cláusula compromisoria que está insertada también en el respectivo contrato. Por ejemplo, la superintendencia bancaria ha considerado improcedente su inclusión en las pólizas de seguros por estas razones. Esta es la superintendencia bancaria colombiana. Dice esa superintendencia bancaria, ha considerado improcedente su inclusión en las pólizas de seguro por estas razones. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una cláusula, más bien en la ley de seguros se dice que las soluciones de los conflictos en derecho serán resueltos por la vía del arbitraje, ¿no? Pero esta superintendencia dice eso, dice, se consideran imprescindible tener presente las dos formas mediante las cuales es de usanza pactar la cláusula compromisoria. Se ha insertado la estipulación en el texto del propio contrato o se ha consignado en tenor en escrito separado. Dice esta superintendencia bancaria, dice, se considera imprescindible entonces tener presente las dos formas mediante las cuales se usa pactar la cláusula compromisoria. Dice, pactar la cláusula compromisoria, ¿no? Dice, claro, si es un contrato de adhesión ya no se ha pactado, ¿no? Esa cláusula. Dice, se ha insertado la estipulación en el texto del propio contrato, o sea, lo que hacemos, por ejemplo, en nuestro caso, que una de las cláusulas del contrato de seguro dice que en caso de controversia, estas se resolverán por la vía del arbitraje, o sea consignando su tenor en un escrito separado. El convenio arbitral del que hablábamos antes, ¿no? En cuanto a la estipulación de la cláusula en el cuerpo de la póliza, sería la más genuina forma de imponer una de las partes las condiciones a la otra, al colocar a quien pretende asegurarse ante una notoria disyuntiva, o aceptar la renuncia al derecho de acción ante el órgano jurisdiccional del Estado en relación a las contingencias diferentes o diferencias que pueda haber en el contrato, o prescindir del amparo que brinda el seguro. Claro, en nuestro caso, aunque en el seguro efectivamente se dice que las controversias deben ser resueltas por la vía arbitral, y efectivamente se incluye una cláusula arbitral dentro del contrato de seguro, no sería exactamente de la naturaleza que acabamos de exponer aquí, porque esa no es que le haya impuesto por sí misma una de las partes, que es aquella que ha conformado las cláusulas de
del contrato de seguro, que sería la compañía de seguros, sino que en nuestro caso esta obligación viene dado por ley. Y la ley obliga entonces a que la resolución de esos conflictos producidos en la aplicación del contrato de seguro sea resuelto mediante el arbitraje. En este caso, esta superintendencia dice no acepta en un contrato como de esa naturaleza, que es un contrato de adhesión, porque dice una de las partes le está imponiendo a la otra resolver los contratos o resolver las controversias que se tengan en este contrato por la vía del arbitraje. Dice, y le sustrae la posibilidad de que acudan a la justicia ordinaria. Pero es que no es exactamente nuestro caso. En nuestro caso, eso viene dado por ley. Pero si el pacto de la cláusula compromisoria, sigue diciendo la superintendencia bancaria, se efectúa mediante un anexo o endoso a la póliza, dice entonces la solución a la cuestión ha de ser distinta. O sea, ella dice, no, si va dentro de una cláusula, al ser un contrato de adhesión, esa no debería tener validez porque se le está imponiendo a la otra parte esa forma de resolución de conflictos. Pero dice, si lo hace mediante una cláusula compromisoria, como va aparte de ese contrato, dice, entonces la cuestión es distinta. En efecto, porque si el anexo consagra única y exclusivamente la cláusula compromisoria y además es suscrito por el asegurado con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguro respectivo, o de modo tal que se evite que la compañía subordine al amparo que brinda la aceptación del endoso relativo a la cláusula compromisoria, pues la declinación a ocurrir ante la jurisdicción del Estado sería libre y espontánea y, por ende, merecería la aprobación por parte de esa superintendencia. Eso nos lo dice la superintendencia bancaria en un oficio, un decreto, que le ponemos aquí de 16 de noviembre de 1979. O sea que esta superintendencia considera de forma distinta la cláusula arbitral que va dentro del propio contrato, en un contrato de adhesión estamos hablando, que un pacto de la cláusula, que una cláusula compromisoria. Dice, porque la primera que va dentro de un contrato de adhesión, esta no le permite a una de las partes negociar, porque es un contrato, ¿verdad? Negociar esa parte porque ya está dentro del contrato principal y ese es un contrato de adhesión. Y las cláusulas las ha redactado una de las partes, en este caso, que como es de seguro, sería la compañía de seguros. Y dice, pero si la cláusula va aparte, que es una cláusula compromisoria, entonces sí que merecería la aprobación de esta superintendencia, dice, porque ahí han tenido la posibilidad las dos partes de negociar esta cláusula compromisoria. Julio Benetti, ¿qué dice? Nos dice, es posible aseverar que ciertas modalidades de aplicación del arbitraje serían nulas por infracción de principios superiores consagrados constitucionalmente. Así, por ejemplo, dice él, en los contratos de adhesión, otra vez Benetti nos habla de los contratos de adhesión. En los contratos de adhesión impuestos por empresas que disfrutan de un monopolio de hecho o de derecho y cuyos productos o servicios sean esenciales para la subsistencia, cabría la invalidez de la cláusula compromisoria allí pactada. Bueno, repetiríamos otra vez lo mismo en nuestro caso. Claro que Benetti dice los servicios que sean
o sea, cuyos productos o servicios sean esenciales para la subsistencia. Y no sé si es exactamente esos productos a los que nos referimos en nuestro caso, pero de todas las formas, también sería distinta a lo que ocurre en nuestro caso con esa cláusula, porque esa cláusula es una cláusula legal, que la ley exige que así se resuelva. No es que una de las partes en el contrato de adhesión ha impuesto esa cláusula. En cuanto ella implique para el contraste débil la necesidad de someterse a una justicia privada tan excesivamente onerosa, porque, bueno, no sé si la frase es la correcta, pero es onerosa, sí, que es el arbitraje, pues quede en la práctica equivalga a un verdadero caso de negación de justicia. Dice, claro, si tú me obligas a mí a someterme las diferencias que se produzcan en este contrato al arbitraje, y es el arbitraje es oneroso, pues a lo mejor eso podría significar la denegación del acceso a la justicia, ¿no? Dice, permíteme entonces que vaya a la justicia ordinaria porque allí, en teoría, es gratuita. Una situación de esa naturaleza chocaría entonces con el concepto de servicio público que las constituciones atribuyen a la justicia y violencia, y violaría además la disposición constitucional que impone a las autoridades el deber de proteger a las personas en sus vidas, en su honra y los bienes, que eso es en la doctrina constitucional así nos lo va a expresar, al cual faltarían si entregaran al contratante débil, aquel que se tiene que adherir a ese contrato, a la suerte de una forma de justicia que no pueda pagar y por ende utilizar, no podría utilizar. Bueno, efectivamente podría ser una infracción de principios constitucionales si eso se obliga de la forma en que se expresa en estos ejemplos. O sea, que es un contrato típico de adhesión y que una de las partes le impone a la otra una cláusula que sería la cláusula arbitral en la que le impone que se resuelvan los conflictos por la vía del arbitraje. Dice, si el arbitraje es oneroso, a lo mejor lo que estamos haciendo es denegar el acceso a la justicia, pudiéndolo hacer en la justicia ordinaria. Benetti también dice que su crítica se dirige a aquellos contratos que reúnan estas características, no a todos los de adhesión, ¿no? Sino que esa crítica que él hace se refiere a los contratos que reúnan estas típicas características, que se celebren en modelos preimpresos, con pocos espacios en blanco reservados para la individualización de la relación jurídica. En el caso de los que hablamos, pues suelen darse en este tipo de contratos, ¿no? Preimpresos y con esas condiciones. Otra característica que debe tener ese contrato es que son utilizados por empresas que suelen disfrutar de un privilegio originado en un monopolio de hecho. Bueno, esto no se daría en el caso de la banca ni de los seguros, por ejemplo. Sí que efectivamente se celebran en modelos preimpresos, pero no se daría este monopolio, ni mucho menos, ¿no? Y que imponen además unilateralmente las condiciones al usuario. Y que tales empresas comercian con productos y explotan servicios que son de especial importancia para la satisfacción de necesidad de la comunidad, como el transporte, el seguro o los servicios públicos. O en todo caso, pertenecen a un área de interés público como es el sector bancario o el de captación de ahorro privado.
Él dice, esas críticas que pongo yo a la exigencia de que un contrato de esta naturaleza, un contrato de adhesión, se le obligue en una cláusula arbitral a la otra parte a resolver los conflictos de esta forma, puede ser una denegación del derecho al acceso a la justicia. Dice, sobre todo si esos contratos reúnen estas características que acabamos de decir aquí. En nuestro caso creo que solamente es el caso de seguros en el que el artículo 39, como decía, de la Ley de Seguros, exige la resolución de conflictos mediante el arbitraje. Pero lo hace la ley, ¿no? No es que una de las partes le impone a la otra esa resolución. La opción contraria es sostenida, porque si se dan cuenta en la doctrina suele haber una positiva, otra negativa y otra ecléctica normalmente, como ya vimos en las clases anteriores. La opinión contraria, decimos, es sostenida por Néstor Humberto Martínez, que sostiene que debemos volver sobre la naturaleza contractual que la llevan a incluir que la medida en que en la medida en que no existan normas imperativas que prohíban las cláusulas compromisorias en los contratos de adhesión, estas, dice, son plenamente válidas. Dice, así que si no hay una norma que prohíba una cláusula compromisoria o una cláusula arbitral dentro de los contratos de adhesión, dice, estas son plenamente válidas. Y en el caso nuestro, no solamente que no hay una norma que diga eso, en el caso de el ejemplo que hemos puesto antes, sino que más bien hay una norma que dice que así se debe resolver, ¿no? Es evidente que el contrato de adhesión es un riesgo, cualquiera sea su contenido. Esta es la razón por la cual el legislador regula unas reglas de interpretación especiales para amortiguar sus efectos, pero no prohíbe el contrato de adhesión mismo, dada su finalidad y necesidad económica. Bueno, dado entonces lo que hemos visto hasta ahora, el Estado interviene unas veces para participar en la elaboración de un contrato tipo que recoja la cláusula del pacto compromisorio y que sirva de base a los contratos singulares que más tarde se pacten con las compañías de seguros, con los bancos o con cualquier otras empresas. Y otras veces para delegar en ciertas entidades que sean las encargadas de la redacción de las normas básicas de la contratación entre empresas y particulares. Por ejemplo, el caso nuestro, en las normas básicas, ¿no?, de administración de bienes y servicios. Y en otras, el Estado se limita a imponer la previa autorización ministerial para que las empresas puedan ofrecer al público el formulario de ciertos contratos. Por ejemplo, en el caso de los seguros. Bueno, eso también en nuestro caso se da para determinadas cláusulas del contrato de seguros. Pero en el caso nuestro, como decimos que la propia ley exige que la resolución de conflictos va a darse por esa vía, por la vía arbitral, entonces como que no encajaría en este caso, en el caso nuestro, ¿no? También es discutido el pacto arbitral como una cláusula abusiva. Y entonces nos pueden decir que hay un profesor, que es el profesor Carlos Jaramillo, Carlos Ignacio Jaramillo, que lo conocemos aquí en Bolivia, ha venido al menos 3 veces a dar conferencias
diversas conferencias, pero sobre todo de seguros daba conferencias, ¿no? Pero también de arbitraje, que por cierto tengo ahí el libro que son 10 tomos nada menos que tiene varios libros este profesor. Es decano de la Universidad Javeriana, ahora no sé si ya no debe seguir siendo. Pero en su libro Solución Alternativa de Conflictos en el Seguro y en el Reaseguro, ha sido publicado, como digo, por la Universidad Javeriana en 1988. Dentro de las páginas 298 a 318, afirma que dicha cláusula no es abusiva, dice Jaramillo. Este tratadista resalta cómo en los países de la Unión Europea y en general en Iberoamérica es válida la inclusión de la cláusula compromisoria en contratos tales como el de seguro, cuya configuración generalmente es de adhesión. Claro, el contrato de seguros, lo normal es que sea un contrato de adhesión. Aunque siendo un contrato de adhesión, luego en las condiciones particulares tienes la posibilidad de adaptarlo a tus propias necesidades como asegurado. Sin embargo, es un contrato que en sus cláusulas generales es típico de adhesión, en el que las compañías de seguros, como hacen los bancos, pues tienen un contrato típico general para todos sus clientes, y ese es que te lo presentan, y ese es el que tienes que firmar si quieres asegurarte o si quieres abrir una cuenta bancaria. Luego ese es un contrato de adhesión. Claro, como digo, en el caso de seguros, con las condiciones particulares ya adaptas a tus necesidades, pero eso es un contrato típico de adhesión. Y dice Jaramillo que tanto en la Unión Europea como en los países de Iberoamérica es válida esta cláusula, incluir la cláusula compromisoria en contratos como el seguro, que es de naturaleza de un contrato de adhesión. Y en el caso nuestro, volvemos otra vez a repetir, no solamente que es admitido, sino que el propio legislador te lo está exigiendo. La cláusula compromisoria por sí misma no puede catalogarse, dice él, como abusiva, por la sencilla razón de que coloca a ambas partes en igualdad de condiciones, pues ambas se obligan a acudir a la justicia arbitral, al arbitraje. Claro, coloca efectivamente a las dos partes en igualdad de condiciones, pero si vamos a las doctrinas que habíamos visto antes, pues probablemente una de las partes tenga mayor posibilidad de acudir al arbitraje que la otra, por la onerosidad que conlleva, como decimos, el arbitraje. La cláusula solamente podría considerarse abusiva, sigue diciendo Jaramillo, cuando le confiere al profesional mayores atribuciones que al suscriptor. Claro, cuando le confiere mayores atribuciones a la compañía de seguros que aquel que va a suscribir el contrato o el caso bancario, dice, la cláusula entonces sí podría considerarse abusiva cuando le confiere al profesional, al banco en este caso, o a la compañía de seguros, pues mayores atribuciones que al suscriptor o usuario en el evento en que sea preciso someter las decisiones arbitrales o de amigables componedores a las controversias que surjan de ellas. Entonces dice, sí, en ese caso, pues esta cláusula podría considerársela como abusiva, pero es porque le da más atribuciones a uno que al otro. Y además le da las mayores atribuciones al más poderoso. Decíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos en el curso de seguros? Decíamos, el sistema de seguros es altamente regulado, pues porque hay un contrato que es un contrato de adhesión y que además una de las partes es más débil que la otra y por lo tanto esta merece especial protección, decíamos, ¿no? Pues sí, en este caso, si se le da se le confieren unas atribuciones mayores
a ese que es el más poderoso, que es el banco, que es la compañía de seguros, más que al usuario, entonces sí, esa sería una cláusula efectivamente abusiva. Pero para Jaramillo, la inclusión de esta cláusula en un contrato de seguros no es una cláusula abusiva porque en principio coloca a las dos partes en igualdad de condiciones. Y bueno, para ir acabando con este tema, Benetti nos dice que son ejemplos de cláusula abusiva. Para él son ejemplos de cláusula abusiva estos, ¿no? Dice, las siguientes son cláusulas abusivas. Dice, es opcional para el profesional someterse a la justicia arbitral y obligatoria para el consumidor. Ah, no, pues entonces, claro, esa es una cláusula muy abusiva, ¿no? Dice, el profesional se está refiriendo aquí al, como decimos, al más poderoso, que sería en ese caso el banco, la compañía de seguros, etc., ¿no? Dice, será una cláusula abusiva si dice que es opcional para el profesional someterse a la justicia arbitral, o sea, al arbitraje, y obligatoria para el consumidor. Por supuesto que esa sería una cláusula claramente abusiva. O también la cláusula será abusiva, dice, si el profesional tiene la facultad, cuando hablamos del profesional, otra vez voy a repetir, ¿no? Nos estamos refiriendo a esa condición de banquero o de aseguradores, ¿no? Cuando este tiene la facultad de nombrar unilateralmente la mayoría o todos los miembros del tribunal. Por supuesto que en ese caso es una cláusula muy abusiva, ¿no? Muy abusiva. O también sería una cláusula abusiva, dice Benetti, si los árbitros designados por el profesional, o sea, por ese árbitro, por ese banco, o esa compañía de seguros, o la que tenga una posición dominante, ¿no? Pues dice, será, si los árbitros designados por el profesional no podrán ser recusados por el consumidor. Por supuesto que esa es una cláusula abusiva, ¿no? Vamos a ver cuando veamos cómo se nombra a los árbitros, pues vamos a ver que esto sería incomprensible, ¿verdad? En el nombramiento de árbitros en general. O también sería una cláusula abusiva, aquella que dice que el consumidor deberá asumir la totalidad del costo del tribunal. Por supuesto que sería esa una cláusula muy abusiva. Y otra que también sería una cláusula abusiva, dice él, dice cuando el consumidor renuncia a todo recurso contra el laudo y el profesional no. Ya, por supuesto que sería una cláusula súper abusiva también esa. Bueno, dicho sea de paso que el laudo arbitral, en principio, no tiene un procedimiento recursivo. Se puede pedir la nulidad del laudo, como vamos a ver en el tema del laudo arbitral, ¿no? Pero no tiene esa vía recursiva como tendría una sentencia judicial, ¿no? Y se podrá pedir la nulidad, como vamos a ver, como digo, en el tema del laudo. Bueno, con esto hemos acabado este tema. Lo he resumido lo máximo posible y bueno, pues el próximo día vamos a ver qué tema vamos a ver. Vamos a ver el tribunal arbitral, cómo se conformaría el tribunal arbitral. Después vamos a ver el procedimiento arbitral y por último vamos a ver el laudo arbitral. Sé que todavía nos quedan unos temas, sobre todo el de procedimiento, pues va a ser más largo, ¿no? El procedimiento, vamos a seguir más o menos el procedimiento que tiene. Decíamos que el procedimiento, cuando se da un arbitraje institucional, el procedimiento te lo da el propio el reglamento
de procedimiento que tiene la propia institución, o sea, la Cámara Nacional de Comercio, el Colegio de Abogados que tenía, pero que no está funcionando ya, u otro institucional que podamos, que tengamos, ¿no? Ese va a ser el procedimiento que nosotros vamos a elegir, pues prácticamente el procedimiento de la Cámara Nacional de Comercio, porque es la más común, y eso lo presentaremos en otro tema, ¿no? El siguiente va a ser el Tribunal Arbitral. ¿Cómo se conforma el Tribunal Arbitral? ¿Quién nombra a los árbitros? ¿Cómo se nombran a los árbitros? Y qué facultades tienen los árbitros. Bueno, si tienen alguna consulta, pues la recibimos. Y si no, pues pasamos al próximo, el próximo día al siguiente tema. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, pues entonces el próximo día veremos el Tribunal Arbitral, si les parece. Gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase. Gracias, doctor. Adiós. Hasta luego, doctor. Adiós, hasta la próxima Gracias, clase. hasta luego, doctor. Adiós, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, José. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Adiós, hasta luego. Hasta luego, doctor.